El comandante Jaque Torres estaba teniendo lo que generosamente llamaba un martes, cuando el universo decidió volverse loco con él. Estaba sentado en su estrecha oficina a bordo del US Defiance, reflexionando sobre si el último intento de la cafetera por crear una bebida calificaba como crimen de guerra cuando el holograma cobró vida. Y vaya holograma que era. El alienígena que tenía ante él parecía como si alguien hubiera tomado un pavor real, le hubiera dado delirios de grandeza y luego lo hubiera estirado hasta alcanzar los 2 metros de altura. Sus plumas iridiscentes brillaban con cada gesto pomposo, y su voz tenía ese acento refinado que sugería que no había trabajado ni un solo día en su vida. Saludos, humano primitivo, empezó la criatura, y Jaque supo de inmediato que esta iba a ser una de esas conversaciones. Soy Lord Vestar, gran embajador del Consejo Galáctico de Seres Superiores. Jaque dio un sorbo a su café y se arrepintió al instante. Seres superiores, ¿eh? A ver si lo adivino. Ustedes celebran elecciones y todo eso. La cabeza del alienígena se inclinó confusa, mientras esas ridículas plumas crujían. ¿Elecciones? No comprendemos este concepto. Somos superiores por naturaleza gracias a nuestra avanzada evolución y a nuestro intelecto superior. Claro, por naturaleza. Jaque se reclinó en su silla, que chirrió en señal de protesta. ¿Qué puedo hacer por usted, Lord Plumas Elegantes? Lord Vestar. El alienígena corrigió con dignidad herida. Y vengo con un tremendo honor para su especie. El Consejo Galáctico ha decidido, en su infinita sabiduría, extender una invitación a la humanidad para participar en el primer campeonato de combate galáctico. Jaque arqueó una ceja. ¿Campeonato de combate? Eso suena sospechosamente a violencia organizada. Es el torneo más prestigioso de la galaxia, continuó Vestar, inflando el pecho de orgullo. Guerreros de las mejores especies compiten por la gloria, el honor y el derecho a representar a la civilización galáctica. Y hemos decidido, sin ningún miramiento, permitir que los humanos participen. La forma en que dijo «permitir» dio la impresión de que le hacían un favor a la humanidad al permitir que los golpearan en público. Jaque llevaba suficiente tiempo aquí como para reconocer una trampa cuando la oía. A ver si lo entiendo, dijo Jaque, dejando su taza. ¿Quieres que enviemos a alguien a luchar contra guerreros alienígenas en lo que supongo que es un torneo donde todos esperan que los humanos pierdan estrepitosamente? Tu especie promete, respondió Vestar, lo cual era una expresión diplomática, ya que probablemente morirás horriblemente, pero será entretenido. El Consejo cree que esta será una excelente oportunidad para que los humanos demuestren su potencial a la galaxia. Ajá. ¿Y qué pasa exactamente con la especie cuyo campeón pierde? Vestar se irritó un poco. Es solo un detalle menor. Lo importante es el honor de participar. Jaque había asistido a suficientes reuniones informativas como para saber cuando alguien eludía la pregunta. Pero, sinceramente, el día había sido tan aburrido que los combates intergalácticos de gladiadores empezaban a sonar atractivos. De acuerdo, Lord Vestar. Morderé el anzuelo. ¿Cuándo y dónde? La expresión del alienígena se iluminó considerablemente. Excelente. El torneo comienza en 3 ciclos en la gran arena de los mundos. Serás el campeón de la humanidad, comandante Torres. Un momento. ¿Cuándo acepté ser el campeón? ¿No aceptaste la invitación? Jaque se quedó mirando el holograma. Dije que mordería, no que me sacarían los dientes para el entretenimiento de los pomposos pavos reales del espacio. Pero incluso mientras protestaba, Jaque sintió genuina curiosidad. ¿Qué tan malo podría ser? ¿Realmente? Últimas palabras famosas, pensó para sí mismo. El transporte llegará mañana, anunció Vestar. Intenta no avergonzar demasiado a tu especie, comandante. La galaxia estará observando. El holograma se apagó, dejando a Jaque solo con su terrible café y la creciente sospecha de que acababa de presentarse voluntario para algo increíblemente estúpido. Tomó otro sorbo de café e hizo una mueca. Sí, definitivamente estúpido. Pero,
posiblemente menos doloroso que este café. La gran arena de mundos resultó ser exactamente tan exagerada como su nombre sugería. Jake bajó de la nave de transporte y se quedó boquiabierto ante una estructura que parecía como si alguien hubiera decidido que el Coliseo no era lo suficientemente llamativo y le hubiera añadido luces de neón, plataformas flotantes y lo que parecían ser fuegos artificiales holográficos que deletreaban muerte o gloria en 17 idiomas diferentes. Bienvenidos, sacos de carne y seres de energía, al despliegue de violencia más espectacular de la galaxia conocida. La voz resonaba desde los altavoces incrustados en cada superficie, emitida por quien Jake solo pudo suponer que era la locutora de la arena. Apareció en pantallas gigantescas alrededor del complejo, una alienígena de piel morada con 4 brazos y un entusiasmo que sugería que había estado tomando cafeína durante el último siglo. Soy su anfitriona, la voz explosiva Betty, y vaya si les tenemos un espectáculo hoy. Nuestros campeones han llegado y les aseguro que esta vez tenemos especímenes de verdad. Jake miró a sus compañeros especímenes y comprendió de inmediato por qué Lord Vestar tenía tanta confianza en las posibilidades de la humanidad, o mejor dicho, en su falta de ellas. A su izquierda se encontraba una criatura que parecía haber cruzado una mantis religiosa con un fisicoculturista y luego le había causado problemas de control de la ira. Ese es el rompehuesos, respondió la voz de Betty. Representa al glorioso elenco guerrero Krex, una máquina de matar de 2,5 metros, amigos. Sus pasatiempos favoritos incluyen desmembrar oponentes y coleccionar sus cráneos. Encantador, murmuró Jake. Junto al monstruo insecto se encontraba algo que parecía vagamente humanoide. Si entrecerrabas los ojos e ignorabas que todo su cuerpo parecía estar hecho de energía arremolinada contenida en un caparazón translúcido. Sus ojos, si es que eran ojos, latían con una inquietante luz púrpura. Y aquí tenemos a Mind Render Seltan, del místico Mandari. Cuidado con este, aficionados al deporte. Dicen que puede licuarte el cerebro con un pensamiento. Literalmente. Tenemos al equipo de limpieza en espera. El ser de energía dirigió su atención a Jake, quien sintió una ligera presión en la cabeza, como si alguien intentara abrir una cerradura dentro de su cráneo. Jake se concentró en la canción más odiosa que recordaba, una pegadiza canción de un anuncio de pasta de dientes, y la repitió mentalmente. La presión desapareció al instante, y el Mandari retrocedió. ¿El problema brilla?, preguntó Jake con amabilidad. El tercer campeón parecía como si alguien hubiera tomado a un humanoide perfectamente normal y luego hubiera reemplazado partes del cuerpo al azar con maquinaria de alta tecnología. Su brazo izquierdo era completamente cibernético, crepitaba con energía, y la mitad de su rostro estaba cubierto por un sistema de puntería que zumbaba y hacía clic al escanear a Jake. Designación de unidad. Mech 9 del colectivo superior de metálicos, anunció con una voz que sonaba como una computadora intentando ser intimidante. Escaneando potencial de combate humano. Evaluación. Nivel de amenaza insignificante. Bueno, eso no es muy amable, dijo Jake. Ni siquiera me he presentado. Comandante Jake Torres, en representación de los humanos que aparentemente no saben cuándo decir que no a ideas obviamente terribles. La voz de Betty retumbó de nuevo. Y ahí lo tienen. Amigos. Nuestro campeón humano. ¿No es adorable? Miren esa frágil estructura ósea. Esos patéticos músculos. Esa completa falta de armamento natural. Las casas de apuestas le dan 5.000 a 1 de probabilidades de sobrevivir a la primera ronda. 5.000 a 1, gritó Jake hacia las pantallas. Vamos, Betty. Eso es un insulto. Yo valgo al menos 4.000 a 1. Por la arena, podía oír lo que supuso eran risas alienígenas, aunque sonaban más como una colección de maquinaria moribunda y gansos furiosos. Los demás campeones lo miraban como si fuera un aperitivo que guardaban para más tarde. Bueno, campeones, continuó Betty, haciendo un gesto dramático con los antebrazos, déjenme explicarles las reglas. Son simples.
Luchar hasta que alguien no pueda más. Sin restricciones. Misericordia y nada de llorarle a mamá cuando las cosas se pongan feas. El ganador de cada combate avanza a la siguiente ronda, hasta que tengamos a nuestro campeón definitivo. Jake levantó la mano. Una pregunta rápida. ¿Qué pasa con la especie cuyo campeón pierde? Ah, esa es la parte divertida. La sonrisa de Betty reveló demasiados dientes. La especie perdedora servirá a la especie ganadora como sirvientes honorables durante el próximo siglo. ¿No es emocionante? Los demás campeones de repente parecían mucho más interesados en Jake, pero no de forma amistosa. Más bien como si los humanos pudieran experimentar un siglo de servidumbre. Bien, dijo Jake, más bien para sí mismo. Sin presión alguna. Krix chasqueó las mandíbulas de nuevo, y esta vez Jake estaba bastante seguro de que se traducía en algo como, te verás genial como mi escabel. Esto definitivamente iba para ser interesante. Los enfrentamientos de la primera ronda se anunciaron con toda la fanfarria de un circo cósmico. Jake se encontró enfrentándose a Krix, el rompehuesos, lo que honestamente parecía tan justo como enfrentar a un pez dorado contra una licuadora. El suelo de la arena se transformó en lo que Betty describió alegremente como una deliciosa carrera de obstáculos dolorosa, con pinchos, trampas de pozo y cuchillas giratorias que zumbaban siniestramente. Damas, caballeros y diversas formas de vida, anunció Betty. Hagan sus apuestas ahora. ¿Durará el humano 30 segundos, 20, o establecerá un nuevo récord de desmembramiento más rápido? Jake entró en la arena, y el rugido de la multitud fue ensordecedor. Miles de alienígenas de docenas de especies habían llenado las gradas, y por sus emocionados parloteos, chasquidos y aullidos, claramente esperaban una masacre. En la sección VIP, pudo ver a Lord Vestar recostado en lo que parecía ser un cojín flotante, contando ya sus ganancias. Krix entró por el lado opuesto, y de cerca, era aún más aterrador. Su exoesqueleto estaba marcado por incontables batallas, y sus manos con garras se flexionaban con ansiosa anticipación. Cuando habló, su voz era como grava en una hormigonera. Humano, retumbó Krix. Haré que mueras rápido, si suplicas como es debido. Jake miró al monstruo de 2,5 metros y se encogió de hombros. Sabes, Krix, es muy considerado de tu parte. La mayoría de la gente ni siquiera se ofrece. Pero tengo que preguntarte, ¿siempre hablas tanto antes de una pelea o simplemente estás nervioso? La arena se quedó en silencio sepulcral. Al parecer, nadie había cuestionado antes la rutina previa a la batalla de Krix. ¿Nervioso? Chasquearon las mandíbulas de Krix, confundido. Sí, ya sabes, mariposas en el estómago. Pánico escénico. Ansiedad escénica. Jake comenzó a caminar tranquilamente por la arena, con las manos a la espalda como si estuviera dando un paseo tranquilo. O sea, tienes toda esta historia de la reputación. Rompehuesos, coleccionista de cráneos, bicho aterrador profesional. Debe ser mucha presión, para estar a la altura de las expectativas. La cabeza de Krix giró para seguir los movimientos de Jake, claramente sin esperar una lección de psicología. No estoy nervioso. Claro que sí. Mírate todo tenso, chasqueando las mandíbulas. La clásica respuesta al estrés. Dime, ¿cuándo fue la última vez que peleaste con alguien que no te tuviera miedo? La multitud murmuraba, confundida por este extraño giro de los acontecimientos. Así no era como se suponía que debía ser un combate de gladiadores. Debería haber habido más gritos y menos terapia a estas alturas. ¿Qué? Krix estaba completamente desequilibrado, literalmente dando vueltas intentando seguir el ritmo de Jake. No pasa nada, grandullón. Todos tenemos inseguridades. La tuya probablemente sea que, en el fondo, te preocupa no ser tan aterrador como todos creen. Que tal vez si pelearas con alguien que no se sintiera intimidado por tu actuación, no serías tan bueno como dicen tus comunicados de prensa. Soy el mejor guerrero de los Krix. ¿Quién lo dice?
¿Tu mamá? ¿Tu agente? ¿Alguna vez has peleado con alguien que no estuviera ya convencido de que iba a perder? Jake se detuvo y encaró a Crix directamente. Porque ahora mismo pareces menos un rompehuesos y más un insecto muy confundido en una crisis existencial. Eso fue todo. Crix soltó un rugido que sacudió las paredes de la arena y cargó, olvidando toda estrategia en su habitación. Furia, que era exactamente lo que Jake esperaba. Lo que pasa con las máquinas de matar de 2,5 metros de altura es que están acostumbradas a que su tamaño y reputación hagan la mayor parte del trabajo. Cargan directamente porque eso siempre les ha funcionado. No esperan que su oponente simplemente se haga a un lado en el último segundo y deje que el impulso los lleve de cara contra una de esas cuchillas giratorias convenientemente colocadas. Crix golpeó el mecanismo de la cuchilla con un sonido como el de un accidente de coche en un desguace. El impacto lo derribó, su exoesqueleto se quebró y su dignidad quedó hecha añicos. Intentó levantarse, echó un vistazo a la expresión expectante de Jake y se desmayó al instante. La arena estaba tan silenciosa que se podía oír un alfiler. Caída, o en este caso, escucha la voz retumbante. La mandíbula de Betty golpeó el suelo de la cabina del locutor. Bueno, dijo Jake, dirigiéndose a la multitud atónita. Eso fue decepcionante. ¿Alguien sabe si hay una tienda de regalos? Me gustaría comprarle a Crix un libro de autoayuda. La voz de Betty finalmente regresó, aunque notablemente menos estridente que antes. Damas y caballeros, por nocaut técnico y lo que parece ser una guerra psicológica, ¿el ganador es el humano? Lo dijo como si estuviera haciendo una pregunta, como si tal vez el universo hubiera cometido algún tipo de error administrativo. En la sección VIP, Lord Vestar había pasado de relajarse con confianza a sentarse erguido, con las plumas prácticamente erizadas. A su alrededor, otros dignatarios alienígenas revisaban frenéticamente sus boletos de apuestas y parecían haber visto evaporarse sus fondos de jubilación. Jake saludó a la multitud, que respondió con un silencio confuso en lugar de vítores. Gracias a todos. Estaré aquí todo el torneo. Prueben los nachos. He oído que están hechos de queso de verdad. Mientras caminaba desde el suelo de la arena, podía oír la conversación susurrante que comenzaba en las gradas. Palabras como imposible, casualidad y que acaba de pasar se repetían en varios idiomas alienígenas. Pero Jake notó algo más. En la sección de competidores, los campeones restantes ya no lo miraban como si fuera un aperitivo. Lo miraban como si realmente pudiera ser peligroso. Lo cual probablemente era la primera decisión inteligente que habían tomado en todo el día. La arena de la segunda ronda era lo que Betty llamaba con entusiasmo el laberinto de la perdición segura, lo que a Jake le pareció un poco redundante. ¿Qué tan segura podía ser la perdición si se molestaban en convertirla en un laberinto? Pero se guardó esa observación para sí mismo mientras se enfrentaba a su siguiente oponente. Un guerrero Metalix llamado Tex 7, que parecía como si alguien hubiera reconstruido a un linebacker con piezas de repuesto de una nave espacial. Unidad Jake Torres, anunció Tex 7 con la misma monotonía robótica que todos parecen compartir. Su victoria sobre los Crex fue analizada. Conclusión: anomalía estadística, probabilidad de repetir el éxito, 0,003%. ¿Sabes?, dijo Jake, apoyándose tranquilamente en una de las paredes del laberinto. Para ser inteligencias artificiales tan avanzadas, se les da fatal leer el ambiente. El laberinto se reconfiguró de repente, las paredes se deslizaban y giraban para crear nuevos pasajes. Jake observó con cierto interés cómo Tech 7 empezaba a calcular las rutas óptimas, con su matriz de puntería girando frenéticamente. Calculando la solución del laberinto, anunció Tech 7. Tiempo estimado de finalización, 4 minutos y 37 segundos. ¡Qué adorable!, dijo Jake, y luego hizo algo que, al parecer, ningún campeón anterior había pensado jamás. Empezó a escalar la pared. Lo que pasa con los laberintos es que solo son desafiantes si aceptas seguir las reglas. Las paredes no eran tan altas,
quizás de 3,6 metros, y Jake había hecho suficientes carreras de obstáculos en su entrenamiento militar como para que escalar pareciera fácil. En 30 segundos, estaba sentado en la cima del laberinto, mirando a Tech 7, que seguía avanzando mecánicamente por los pasajes inferiores. «Oye, Tech», gritó Jake. «Aquí arriba». El cyborg levantó la vista, y Jake prácticamente pudo ver cómo sus procesadores se sobrecalentaban mientras intentaba conciliar este desarrollo con su programación. «Eso no está regulado», declaró Tech 7. «Muéstrame donde dice en las reglas que no puedo escalar», respondió Jake, sacando lo que parecía ser un pequeño dispositivo de su bolsillo. «Además, ya que lo buscas, atrapa esto». Tiró el dispositivo al suelo, y Tech 7 lo atrapó automáticamente. Era la baliza de emergencia de Jake, que transmitía una frecuencia muy específica. «¿Cuál es el propósito de este dispositivo?», preguntó Tech 7, como todos los demás. Un equipo cibernético en su cuerpo empezó a fallar simultáneamente. «Ah, ¿eso? Un transpondedor de emergencia». Resulta que cuando se transmite en la misma frecuencia que la tecnología de Metallic usa para la comunicación interna, se provoca lo que los humanos llamamos fallos del sistema en cascada. Jake sonrió al cyborg, cada vez más nervioso. «Lo aprendí del manual técnico de su especie, que Lord Vestar tuvo la amabilidad de proporcionarnos en nuestro paquete de bienvenida». Tech 7 ahora daba vueltas en círculos. Su matriz de puntería emitía sonidos como un triturador de basura roto. «Esto es una metodología de combate irregular». «Sí, los humanos somos muy partidarios de lo irregular», dijo Jake, bajando de un salto de la pared y aterrizando junto a su oponente averiado. «Lo llamamos pensar de forma innovadora. Deberías probarlo alguna vez». Tech 7 se desplomó en una lluvia de chispas, y Jake recuperó su baliza. La reacción de la multitud fue notablemente diferente esta vez. En lugar de un silencio confuso, hubo verdaderos murmullos nerviosos. En varios idiomas alienígenas, Jake estaba bastante seguro de haber oído variaciones de «¿Cómo lo sabía? Y eso no se supone que sea posible». Pero el verdadero entretenimiento estaba en la sección de competidores. El destructor mental Salton ya no irradiaba su habitual arrogancia psíquica, y los guerreros Krex restantes se alejaban activamente de Jake a su paso. Más interesante aún, empezaban a agruparse, susurrando entre ellos. Para la tercera ronda, la cosa se había puesto realmente interesante. Se suponía que el oponente de Jake esta vez sería una bestia de dolor Vortan, que parecía tan agradable como sonaba. De 2,5 metros de altura, cubierta de púas, y aparentemente capaz de inducir parálisis mediante una especie de toxina del miedo que segregaba. Pero al entrar Jake en la arena, notó algo inaudito. Allí, acurrucado cerca de la entrada de competidores, había un pequeño grupo formado por 2 guerreros Krex, un ser de energía Mindari y lo que parecía ser un hombre lagarto muy nervioso de una especie que no reconocía. Uno de los Krex, al que le faltaban varias extremidades de lo que Jake supuso que era un combate anterior, chasqueó vacilante. «Jake humano. Soy yo. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Hemos estado observando sus técnicas de combate», continuó el Krex, con una voz mucho menos segura que la de Krix. «Deseamos, ¿cómo se dice, comparar notas?» Jake parpadeó. «¿Me piden consejo táctico?» El grupo intercambió miradas. El Mindari habló, con una voz como campanillas de viento en un huracán. «Sus métodos son poco convencionales. No habíamos considerado la posibilidad de manipulación psicológica, combinada con explotación ambiental, o interpretación de reglas que priorice la victoria sobre la estética tradicional del combate», añadió el hombre lagarto con una voz sorprendentemente aguda. «Chicos», dijo Jake lentamente, ¿intentan aliarse con el humano al que planeaban convertir en sirviente? Más miradas incómodas. El segundo guerrero Krex, que aparentemente era el portavoz designado de este pequeño grupo, chasqueó la lengua con nerviosismo.
Hemos reconsiderado nuestra evaluación inicial del potencial de combate humano y creemos que podríamos haber cometido un error. Jake observó a este grupo de guerreros alienígenas supuestamente superiores, quienes ahora lo miraban con lo que solo podría describirse como desesperación esperanzadora. Déjame aclarar esto. ¿Quieres que te enseñe a luchar como un humano? Si fueras tan amable, dijo el Mindari. A cambio, te ofrecemos todo nuestro apoyo en futuras rondas. Esto era demasiado bueno. Jake miró hacia la sección VIP, donde Lord Vestar y sus compañeros del consejo tenían lo que parecía una acalorada discusión. Varios agitaban frenéticamente lo que parecían sábanas, y sus plumas estaban tan erizadas que parecían haber pasado por una licuadora. Muy bien, dijo Jake con una sonrisa. Lección 1. Deja de intentar parecer aterrador y empieza a pensar en lo que tu oponente espera que hagas. Luego, haz literalmente cualquier otra cosa. La bestia del dolor eligió ese momento para irrumpir en la arena, rugiendo y segregando la toxina del miedo como si fuera algo pasado de moda. Claramente esperaba que Jake se encogiera de miedo como todos sus oponentes anteriores. En cambio, Jake miró a su nuevo cuerpo de estudiantes alienígenas y dijo, «Miren esto». Caminó directamente hacia la bestia del dolor, sacó un pequeño atomizador de su cinturón y le dio un par de chorros. La criatura dejó de rugir de inmediato y empezó a estornudar sin control. Lección 2. Jake le gritó a su público. Siempre lleven descongestionantes. Resulta que las toxinas del miedo no funcionan tan bien cuando los senos nasales del oponente están completamente limpios. La bestia del dolor, ahora incapaz de ver a través de sus ojos llorosos y estornudos incontrolables, tropezó con una de las barreras de energía de la arena y quedó inconsciente. Y lección 3, concluyó Jake. A veces la mejor manera de ganar una pelea es no pelear en absoluto. Detrás de él, podía escuchar a sus improvisados estudiantes tomando notas frenéticamente. En la sección VIP, Lord Vestar había pasado de parecer preocupado a parecer que estaba a punto de mudar de la atención. A su alrededor, otros miembros del consejo sacaban sus dispositivos de comunicación, presumiblemente para hacer apuestas muy diferentes a las que habían planeado originalmente. Pero lo mejor fue ver a Betty, con su voz retumbante, esforzarse por comentar lo que estaba sucediendo. Su entusiasmo habitual ahora estaba teñido de confusión y lo que sonaba sospechosamente a admiración. «Damas, caballeros y seres diversos», anunció. «Llevo 3 siglos narrando combates y nunca he visto nada parecido a lo que está pasando aquí. Parece que el humano ha convertido el campeonato de combate galáctico en una especie de seminario táctico». Jake saludó a la multitud y regresó con su nuevo grupo de aprendices alienígenas. «Muy bien, todos, reúnanse. Siguiente lección, cómo usar el entorno como arma. Y recuerda, si no haces trampa, no te esfuerzas lo suficiente». Los campeones restantes, incluido el supuestamente invencible campeón defensor, observaban estas improvisadas sesiones de estrategia con expresiones que iban del miedo al pánico absoluto. Este torneo definitivamente no iba según el plan de nadie. Excepto quizás el de Jake. Para cuando llegaron las finales, la gran arena de los mundos se había transformado en algo que habría hecho llorar de alegría a cualquier psicólogo deportivo. Lo que había comenzado como un brutal torneo de gladiadores se había convertido de alguna manera en el primer taller de cooperación interespecies de la galaxia, con Jake como instructor involuntario. La sección de competidores ahora parecía un grupo de apoyo. Los guerreros Krex compartían refrigerios con seres de energía Mindari. Las bestias del dolor Vortam recibían lecciones de meditación de unidades metálicas reformadas, y todos practicaban por turnos lo que Jake había llamado resolución creativa de problemas en las áreas de entrenamiento. Recuerden, decía Jake a un grupo que incluía antiguos oponentes y varias especies que ni siquiera habían participado en el torneo original, la clave es pensar sobre lo que tu oponente espera, y luego haz exactamente lo contrario. Blix, enséñales ese movimiento que practicamos. El hombre lagarto de antes, cuyo nombre resultó ser Blistar el desgarrador de espinas,
aunque les había pedido a todos que lo llamaran simplemente Blix, demostró una técnica que consistía en usar sus habilidades naturales de camuflaje no para emboscar a los oponentes, sino para confundirlos y hacer que atacaran al vacío mientras él desarmaba trampas a distancia con seguridad. «Excelente», aplaudió Jake. «¿Ves? No tienes que desgarrar espinas para ser efectivo. A veces, la mejor victoria es aquella en la que nadie sale herido». «Esto es mucho mejor que desgarrar espinas», dijo Blix alegremente. «Mi terapeuta estará muy orgulloso». La transformación no había pasado desapercibida. En la sección VIP, lo que había comenzado como una pequeña discusión entre Lord Vestar y sus compañeros del consejo se había convertido en lo que solo podía describirse como un incidente de inmersión a gran escala. Los dignatarios alienígenas gritaban en idiomas que Jake no reconocía. Volaban plumas, y al menos 3 especies diferentes parecían amenazarse mutuamente con lo que parecían abogados. Se suponía que el humano iba a perder. Lord Vestar chillaba. Su voz se oía con claridad por toda la arena gracias a una acústica desafortunada. El objetivo era demostrar la inferioridad humana y asegurar su servidumbre. ¿Cómo iba a saber que convertirían a todos los demás en colaboradores? Tal vez, sugirió un alienígena particularmente grande que parecía una mezcla entre un rinoceronte y un archivador. Deberías haber investigado las técnicas de combate humanas antes de asumir que eran inferiores. Tal vez no tienen garras, armadura natural ni poderes psíquicos. ¿Cómo iba a predecir que habían convertido la amistad en un arma? Jake intentaba contener la risa cuando la voz de Betty, la voz de Betty, resonó por toda la arena, aunque incluso ella parecía algo desconcertada por los recientes acontecimientos. Damas, caballeros y seres de diversas clasificaciones, hemos llegado a la ronda final de lo que ha sido, sin duda, el torneo más inusual de la historia galáctica. En una esquina tenemos a nuestro inesperado finalista, el comandante Jake Torres, de la especie humana, quien de alguna manera ha logrado convertir un deporte mortal en un ejercicio de equipo. Un aplauso cortés resonó desde las gradas, algo muy distinto del rugido sanguinario que recibió la primera aparición de Jake. Y en la otra esquina tenemos a nuestro campeón defensor, el invicto, imparable y hasta hace poco superior. Betty hizo una pausa dramática. La unidad principal Omega Zero del dominio metálico. El suelo de la arena se abrió y el último oponente de Jake surgió desde abajo en una plataforma mecánica. Si Tech 7 parecía un linebacker reconstruido, Omega Zero parecía alguien que había decidido reconstruir un tanque con piezas de una pesadilla. 3,5 metros de altura, cubierto con una armadura que parecía absorber la luz y equipado con suficiente armamento para arrasar una pequeña ciudad. «Oh», dijo Blix en voz baja. «Eso no está bien». «Unidad Jake Torres», anunció Omega Zero, con la autoridad de 1000 batallas en su voz. «Tus tácticas poco convencionales han sido analizadas y catalogadas. Se han desarrollado contramedidas. Tu probabilidad de victoria se ha calculado en 0%. Jake miró al monstruo mecánico y sintió una familiar punzada de nerviosismo. «Sabes, Omega, cada vez que alguno de ustedes me dice que mis posibilidades son 0%, termino ganando de todos modos. ¿Has considerado que quizás tus cálculos están mal? Los cálculos de Metallic son perfectos. No cometemos errores». «Claro, claro. Una pregunta rápida, sin embargo. ¿Cuándo fue la última vez que peleaste con alguien que tenía a toda la arena animándolo?» La cabeza de Omega Zero giró para observar las gradas, y por primera vez su postura segura pareció flaquear ligeramente. Porque Jake tenía razón. El público, que había comenzado el torneo clamando por sangre humana, ahora estaba claramente de su lado. Especies alienígenas que nunca se habían hablado estaban sentadas juntas, compartiendo bocadillos y luciendo lo que parecían ser pancartas del equipo humano hechas a toda prisa. «Esto es». Omega Zero hizo una pausa, mientras los procesadores funcionaban. «Sin precedentes». «Sí, los humanos somos muy inauditos», dijo Jake.
Pero aquí está la cuestión, grandullón. Ya no luchas solo contra mí. Como si fuera una señal, todos los antiguos oponentes y estudiantes actuales de jaque se pusieron de pie en la sección de competidores. Los guerreros Krex chasquearon las mandíbulas en solidaridad. Los seres de energía Mindari latían con colores solidarios. La bestia del dolor del tercer asalto logró levantar el pulgar, aunque no tenía pulgares. Apoyamos al jaque humano, anunció su estudiante Krex original, cuyo nombre jaque había aprendido que era en realidad Klex el Pensativo, aunque había conservado el título de rompehuesos por motivos profesionales. Nos ha demostrado que la verdadera fuerza no proviene de la violencia, sino de la comprensión. Nos enseñó que para ganar no es necesario destruir al oponente, añadió el Mindari, cuya energía ahora era de un cálido dorado en lugar de la amenazante púrpura inicial. Me ayudó a superar mi adicción a desgarrar la columna vertebral, gritó Blix, emocionándose. ¿Sabes lo difícil que es encontrar un buen terapeuta cuando tu especie es conocida por desgarrar espinas? Los sistemas de puntería de Omega Zero giraban frenéticamente, intentando fijar objetivos que en realidad no lo amenazaban. Esto no tiene sentido. Todos son competidores. Deberían desear la destrucción del otro. Ahí es donde te equivocas, Cromedome, dijo Jaque, acercándose. Mira, invitaron a los humanos a este torneo porque creían que éramos débiles. Pero cometieron un error fundamental en sus cálculos. ¿Qué? Error. Jaque sonrió, y alrededor de la arena, docenas de especies alienígenas le devolvieron la sonrisa, tanto como sus diversas anatomías se lo permitían. Asumes que porque no tenemos armas naturales no éramos peligrosos, pero nuestra mayor arma no son garras, colmillos ni poderes psíquicos. La voz de Omega Zed tenía un matiz de incertidumbre. ¿Cuál es tu arma? Nos hacemos amigos de la gente y luego les enseñamos a hacerse amigos entre sí. Y antes de que te des cuenta, tu agradable y ordenado torneo, donde todos se odian, se ha convertido en una gran reunión familiar donde todos están del mismo bando. El campeón mecánico miró a su alrededor, comprendiendo finalmente lo que había sucedido. El torneo no solo se había interrumpido, se había transformado por completo. Donde debería haber habido rivales acérrimos que ansiaban verse destruidos, ahora había una comunidad de seres que habían descubierto que tenían más en común de lo que jamás imaginaron. Pero, dijo Omega Zero, con voz ahora definitivamente insegura, las reglas establecen que solo puede haber un campeón. Bueno, dijo Jaque, ahí es donde las cosas se ponen interesantes, ¿no? La voz de Betty resonó por los altavoces. Por primera vez desde que Jaque había llegado, parecía realmente nerviosa. Amigos, parece que nos hemos encontrado con una situación que no está contemplada en el reglamento oficial del torneo. Esperen mientras averiguamos esto. En la sección VIP, Lord Vestar había guardado un silencio absoluto, contemplando la escena con la expresión de alguien que ve cómo se derrumba toda su visión del mundo en tiempo real. ¿Sabes lo que pienso, Omega?, dijo Jaque conversación. Creo que estás a punto de aprender la lección más importante de todas. ¿Qué lección es esa? A veces, la única forma de ganar es darse cuenta de que el juego que estás jugando no vale la pena ganar. Y con eso, Jaque hizo algo que nunca se había hecho en la historia de los campeonatos de combate galáctico. Se sentó en el medio del piso de la arena y comenzó a aplaudir a su oponente. El aplauso fue lento y deliberado. Cada aplauso resonaba a través de la arena repentinamente silenciosa. Omega Zero se quedó congelado, sus sistemas de orientación que zumbaban impotentes mientras intentaban procesar esta situación sin precedentes. Toda su matriz de combate había sido diseñado en torno al concepto de oponentes que querían luchar contra él, no a los oponentes que querían darle una ovación de pie. ¿Qué estás haciendo? Omega Zero finalmente se las arregló. Te estoy celebrando, dijo Jaque, todavía aplaudiendo. Eres el campeón defensor, ¿verdad? ¿Has ganado este torneo cuántas veces? 17 victorias consecutivas. Omega Zero respondió automáticamente,
aunque su voz llevaba la confusión de una computadora que se le pidió que calculara la raíz cuadrada de púrpura. 17 veces. Eso es increíble. Debe ser un luchador increíble. Los aplausos de Jake se volvieron más entusiastas. Dime, ¿qué te hizo querer convertirte en un campeón en primer lugar? Esta pregunta claramente no había estado en la programación de Omega Zero. Su forma mecánica en realidad se balanceó ligeramente cuando sus procesadores trabajaron horas extras. Para demostrar la superioridad del dominio metálico. Para demostrar nuestra eficiencia de combate. ¿Pero alguna vez quisiste pelear? Jake preguntó. Me refiero a antes de toda la programación y los paquetes de actualización y los protocolos de combate. Little Omega Zero se despertaron pensando. ¿Espero poder lastimar a alguien hoy? La pregunta golpeó a Omega Zero como una bomba lógica. Jake podría escuchar a los fanáticos de enfriamiento girar mientras los sistemas campeones intentaron manejar esta consulta sin precedentes. Alrededor de la arena, la multitud se había quedado completamente en silencio, ahorcando cada palabra. La voz de Omega Zero parpadeó, fui construido para el combate. No tengo preferencias fuera de mi programación. Mira, ahí es donde creo que estás equivocado, dijo Jake, poniéndose de pie pero manteniendo las manos visibles y no amenazantes. Porque si solo estuvieras programado para la eficiencia del combate, me habrías atacado en el momento en que me senté. Pero no lo hiciste. Hablaste conmigo en su lugar. Eso sugiere que en algún lugar de esa brillante cabeza de metal tuya, hay algo que realmente quiere entender en lugar de simplemente destruir. Los sistemas de armas de Omega Zero, que habían estado cargando siniestrados desde su entrada, repentinamente disminuyeron. Esto es, no es así como funciona el combate. Eso es porque ya no es combate, dijo Jake gentilmente. Estos son solo dos seres que tienen una conversación. ¿Y sabes qué? Creo que estás cansado de pelear. El campeón mecánico miró alrededor de la arena, observando a los exenemigos sentados juntos, compartiendo comida y historia. Recuerdos. Sus sensores ópticos permanecían en un grupo donde un guerrero Krex estaba enseñando origami a un ser Mindari Energy, mientras que una bestia de dolor reformada proporcionaba comentarios. ¿Feliz? Omega Zero observado. Sí, lo hacen. Resulta que la mayoría de la gente preferiría ser feliz que superior. ¿Quién sabía? La voz de Boom Boys Betty crepitó insertidamente sobre los altavoces. Amigos, no estoy seguro de lo que está sucediendo aquí, pero parece que nuestro último partido se ha convertido en algún tipo de discusión filosófica. De la multitud llegó una voz que Jake reconoció como perteneciente a uno de los dignatarios de Vortan. Déjalos hablar. Esto es lo más interesante que ha sucedido en siglos. Pero el torneo reglas. Betty comenzó. Joder las reglas del torneo. Gritó a otro alienígena. ¿Cuándo fue la última vez que viste una unidad de metálicos cuestionar su propia programación? Esta es la historia. Lord Vestar, mientras tanto, aparentemente había alcanzado las etapas finales de una crisis nerviosa completa. No es así como se suponía que funcionaría algo de esto, lloró. Se suponía que los humanos eran débiles. Se suponía que debían perder. Se suponía que debían convertirse en nuestros sirvientes, no convertir a todos en pacifistas. ¿Pacifistas? Jake llamó a la sección VIP. ¿Quién dijo algo sobre los pacifistas? No somos pacifistas, Lord Fancy Feathers. Somos prácticos. Pelear es mucho trabajo y, francamente, hacer amigos es mucho más divertido. Omega Zero ahora estaba mirando directamente a Jake con lo que casi podría describirse como curiosidad. Podrías haber intentado explotar mi confusión momentánea. En cambio, continuaste la conversación. ¿Por qué? ¿Por qué? Dijo Jake. Ganar una pelea contra alguien que realmente no quiere pelear no es realmente ganar nada. Es solo una intimidación con pasos adicionales. El campeón mecánico estuvo en silencio durante un largo momento, sus sistemas corrían a través de cálculos que no tenían nada que ver con la eficiencia de combate.
Finalmente, él habló. He sido campeón durante 17 torneos, he derrotado a miles de oponentes, y nunca me pregunté si estaba feliz. ¿Y? ¿Estás? Otra larga pausa. No. No creo que sea feliz. Creo que estoy solo. La multitud dejó escapar un colectivo o que probablemente violó varias ordenanzas de ruido galáctico. Jake sonrió. Bueno, eso es fácil de solucionar. ¿Quieres unirte a nuestro grupo de apoyo? Nos reunimos después del torneo para refrigerios y análisis tácticos. Klex hace que estas increíbles barras de proteínas tengan un sabor a victoria pero sin toda la violencia real. Yo. Omega Zero hizo una pausa, su voz de repente mucho más suave. Me gustaría mucho. Y luego sucedió algo que nunca había ocurrido en la historia de los campeonatos de combate galáctico. El campeón defensor provocó sus armas, extendió una mano mecánica masiva y le estrelló a su oponente. La multitud se volvió absolutamente salvaje. No es el rugido sediento de sangre de los torneos anteriores, sino una celebración genuina. Los extraterrestres estaban abrazando, llorando y en al menos un caso componiendo baladas de victoria espontáneamente. La voz de Betty regresó, ahora teñida de algo que sonaba sospechosamente como lágrimas. Damas, caballeros y seres surtidos, no estoy seguro de cómo anotar esto, pero creo que podemos declarar oficialmente este torneo un empate. En realidad, dijo Jake, su voz se transmite claramente a través de su técnica de micrófono improvisado de ahuecar las manos. Creo que podemos declararlo algo mejor que un empate. ¿Qué es eso? Biddy preguntó. Un éxito. Todos los que querían aprender algo nuevo aprendieron algo nuevo. Todos los que querían hacer amigos se hicieron amigos, y todos los que querían encontrar una mejor manera de resolver problemas que golpearnos unos a otros hasta que alguien se cae. Bueno, la misión cumplida. Lord Vestar hizo un último intento desesperado de salvar su plan original. Pero la cláusula de servidumbre, la especie perdedora debe servir a los ganadores. Jake miró a la dignatoria alienígena en pánico y sonrió su sonrisa más inocente. Oh, eso todavía está vigente. La sección VIP salió en silencio. Mira, la cosa es que Jake continuó, la humanidad perdió. Perdimos la antigua forma de pensar que decía que teníamos que ser enemigos solo porque somos diferentes. Perdimos la idea de que ser superior significa hacer que otras personas se sientan inferiores. Perdimos la noción de que ganar requiere que alguien más pierda. Hizo un gesto alrededor de la arena en los grupos mixtos de antiguos enemigos que ahora planean viajes de vacaciones conjuntos y comparan fotos familiares. Entonces, de acuerdo con las reglas, la humanidad tiene que servir a la galaxia para el próximo siglo. ¿Y sabes qué? Estamos felices de hacerlo. Serviremos como maestros, como mediadores, como amigos. Serviremos mostrando a todos que la cooperación supera a la competencia. Cada vez. El silencio en la sección VIP fue roto por lo que sonaba como la cabeza de Lord Vestar golpeando su escritorio. Repetidamente. Pero aquí está la parte realmente hermosa, agregó Jake. Su sonrisa ahora se acerca a niveles peligrosos de presunción. Dado que todos los demás aprendieron de humanos y humanos perdidos, eso técnicamente hace que todos los demás humanos adyacentes, lo que significa que toda la galaxia ahora está calificada para servir junto a nosotros. Los sensores ópticos de Omega Zero se iluminaron. Eso es notablemente inteligente. Gracias. Los humanos somos grandes en técnicamente correcto. Es el mejor tipo de correcto. La risa de Betty se retiraron a través de la arena. Bueno, amigos, parece que los campeonatos de combate galáctico han terminado oficialmente. Y creo que hablo por todos cuando digo que este ha sido el deporte de sangre más inesperadamente conmovedor de la historia galáctica. Cuando la multitud comenzó a presentarse, charlando con entusiasmo sobre los eventos del día y haciendo planes para programas de intercambio de especies, Jake se encontró rodeado de sus antiguos oponentes convertidos en amigos. Entonces, dijo Kleck, haciendo clic en sus mandíbulas cuidadosamente.
¿Qué hacemos ahora? Jake miró a su alrededor al grupo diverso de seres que habían comenzado el día como enemigos mortales y ahora estaban planeando una cena de comida. ¿Ahora? Ahora le enseñamos al resto de la galaxia que la mejor manera de demostrar que eres superior es ayudar a todos los demás a ser superiores también. ¿Y si no quieren aprender? Le preguntó a Blix, aunque estaba sonriendo mientras lo decía. La sonrisa de Jake se volvió positivamente diabólica. Entonces tendremos que ser agresivamente amables con ellos hasta que cambien de opinión. Los sensores ópticos de Omega Zero parpadearon en lo que podría haber sido la risa electrónica. Estoy empezando a entender por qué su especie se considera peligrosa. Oh, no somos peligrosos, dijo Jake, envolviendo sus brazos alrededor de los hombros de un guerrero Krex y una energía de Mindari siendo simultáneamente. Somos absolutamente aterradores. Hacemos que la gente quiera ser mejor de lo que son. Mientras salían juntos de la arena, Jake no pudo evitar reírse ante la ironía. Los extraterrestres habían invitado a los humanos a un partido de muerte para demostrar la inferioridad humana. En cambio, accidentalmente descubrieron que lo más peligroso en la galaxia no era garras, armas o poderes psíquicos. Era esperanza. Y resultó que los humanos eran absolutamente malos con las cosas. Los pobres bastardos nunca tuvieron una oportunidad.